Yo tenía 14 años cuando me enterraron vivo. 14 pinches años cuando sentí la tierra caer sobre mi cara, llenándome la boca, los ojos, mientras gritaba hasta que ya no me salía ni un sonido. Y lo peor de todo es que los que me hicieron eso no fueron criminales, no fueron secuestradores, fueron las mismas personas que se suponía debían reformarme, corregirme, salvarme. Fueron los custodios del reformatorio San Miguel de las Almas Perdidas, allá en Puebla, donde mandaban a los chamacos que sus familias ya no querían o no podían controlar. Yo no maté a nadie, yo no violé a nadie, yo solo robé unas chelas de un Oxxo porque tenía hambre y quería impresionar a los compas del barrio. Pero eso fue suficiente para que mi jefa, desesperada y sin un quinto, firmara los papeles que me mandaron a ese infierno. Y te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie completo, algo que me ha perseguido cada noche durante los últimos 11 años, algo que todavía me hace despertar ahogándome, sintiendo que la tierra me aplasta el pecho. Esta es mi historia, y te juro por mi Madre Santa que cada palabra es verdad. Oye, antes de que sigamos, necesito que me hagas un paro enorme. Escribe en los comentarios de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad. Queremos saber que nuestra voz está llegando a todos lados, que estas historias que nadie más se atreve a contar están siendo escuchadas. Y si de verdad te está llegando esto que estoy compartiendo, si sientes que necesitas escuchar el final, ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. En serio, no es solo por los números, es porque cada suscripción nos permite seguir trayendo estos relatos, seguir dándole voz a los que nadie quiere escuchar. Los dueños del canal siguen visitando reformatorios, cárceles, hablando con la raza que ha vivido cosas que ni en tus peores pesadillas imaginarías. Dale al botón rojo, suscríbete, y quédate hasta el final porque lo que viene te va a partir el alma. Ahora sí, déjame llevarte a ese día, al día en que todo cambió para siempre. Era julio del 2013 cuando llegué al reformatorio. Recuerdo que hacía un calor de la chingada, de esos que te derriten el cerebro. Mi jefa me llevó en un camión desde Nezahualcóyotl hasta Puebla, llorando todo el camino. Yo iba enojado, bien enojado con ella, con mi jefe que nos había abandonado cuando yo tenía 7, con el mundo entero. No entendía por qué me hacían esto. En mi cabeza yo no era un criminal. Yo solo había querido sobrevivir en las calles de Neza, donde o te hacías cabrón o te hacían pendejo. Pero ella me decía entre sollozos que era por mi bien, que allí me iban a enderezar, que iba a salir siendo un hombre de provecho. ¡Qué mamada! Si hubiera sabido lo que realmente me esperaba, creo que hubiera saltado de ese camión en movimiento. El reformatorio San Miguel de las Almas Perdidas no se parecía en nada a lo que había visto en películas o lo que me imaginaba. Era un edificio viejo, de esos de la época colonial, con paredes gruesas de piedra y ventanas con barrotes tan oxidados que parecían llevar siglos ahí. Estaba rodeado de campos abandonados, y a lo lejos se veían los volcanes, el Popocatépetl e Iztaccíhuatl, como testigos silenciosos de todo lo que pasaba en ese lugar maldito. Cuando bajé del camión con mi mochila que tenía toda mi vida dentro, 2 pares de pantalones, 3 camisetas y la foto de mi jefa de cuando era joven, sentí un escalofrío. No era el clima, porque seguía haciendo un chingo de calor, era otra cosa, como si el lugar mismo te dijera que ahí ibas a sufrir. Mi jefa me abrazó llorando, me dijo que me portara bien, que hiciera caso, que pronto iba a salir. Me dio un beso en la frente y se fue sin voltear, porque si volteaba iba a quebrar en llanto y no iba a poder irse. La vi subirse al camión y desaparecer por ese camino polvoriento. Me quedé parado ahí, solo, con mi mochila y con un miedo en el estómago que no me había sentido nunca. Un custodio que se hacía llamar el comandante Vargas se me acercó. Era un hombre grande, panzón, con bigote grueso y una mirada que te hacía sentir que valías menos que una cucaracha. Me quitó la mochila de un jalón y la revisó ahí mismo en el patio de entrada, tirando mi ropa al suelo, pisoteándola con sus botas llenas de lodo. Sacó la foto de mi jefa, la miró y se rió. «Mira nada más, el chavito trae a su mamacita aquí, qué tierno». «Pues te voy a decir algo, chamaco. Aquí tu mamá no está, aquí tus derechos no existen, y aquí te vas a convertir en un hombre, o te vas a morir intentándolo. Las reglas son simples: obedecer, trabajar y callarte la boca. Si cumples esas 3 cosas, la vas a pasar más o menos. Si no, te va a cargar la chingada. ¿Entendiste?» Yo solo asentí con la cabeza, tragándome el coraje, las lágrimas, todo. No iba a darle el gusto de verme llorar.
Me llevaron a una sala donde me raparon la cabeza, me quitaron mi ropa y me dieron un uniforme gris todo desgastado que olía a humedad y a sudor de otros chamacos que habían pasado por ahí. Me asignaron a un dormitorio que compartía con otros 17 morros de mi edad, todos con las mismas caras de miedo, de ira contenida, de soledad. Las literas eran de metal oxidado, los colchones tan delgados que podías sentir los resortes enterrándose en tu espalda. Había un baño común que apestaba a drenaje y donde no había agua caliente, donde tenías que bañarte en 30 segundos porque si te tardabas, te sacaban a putazos los mismos custodios. Los primeros días intenté pasar desapercibido, hacer lo que me decían sin causar problemas. Nos levantaban a las 5 de la mañana con gritos y golpes en los barrotes. Teníamos que formar en el patio, hacer ejercicio hasta que varios se desmayaban por el calor, y luego nos llevaban a un comedor donde nos daban un plato de frijoles aguados y tortillas duras como suela de zapato. Después venía el trabajo. Sí, trabajo forzado, aunque te digan que es parte de tu rehabilitación. Nos ponían a picar piedra en una cantera que había atrás del reformatorio, bajo el sol inclemente, sin apenas agua, sin descanso. Las manos se me llenaron de ampollas en el primer día, y cuando reventaban y sangraban, los custodios se reían y te decían que así te ibas a hacer hombre. Pero el verdadero infierno no era el trabajo, no era el hambre, ni siquiera los golpes que te daban por cualquier cosa. El verdadero infierno eran los castigos, las cosas que hacían cuando según ellos te portabas mal. Había un chamaco que se llamaba Roberto, le decíamos el Beto, que llegó como 2 semanas después que yo. Era de Guadalajara, flaquito, con cara de que nunca había roto un plato. Lo habían mandado porque se había peleado con su padrastro, nada más. El Beto tenía problemas para seguir el ritmo del trabajo, se cansaba rápido, y un día se desmayó en la cantera. El comandante Vargas se encabronó, dijo que estaba fingiendo, que era un huevón, y como castigo lo metieron a lo que llamaban el hoyo. El hoyo era exactamente eso, un hoyo en la tierra, como de 2 metros de profundidad, que estaba en una parte aislada del reformatorio, detrás de los talleres abandonados. Te metían ahí, te dejaban bajo el sol o en la noche con el frío, sin comida, sin agua, solo con tu miedo y con las alimañas que se metían. Podías estar ahí horas, días si se les ponía. Podíamos escuchar los gritos del Beto desde el dormitorio, suplicando que lo sacaran, diciendo que se iba a portar bien. Cuando lo sacaron 2 días después, ya no era el mismo. Se había orinado encima, tenía la mirada perdida, y no volvió a hablar con nadie. 3 semanas más tarde el Beto se ahorcó con sus sábanas en el baño. Encontraron su cuerpo colgando en la madrugada, y los custodios dijeron que había sido un accidente, que se había resbalado. Nadie investigó nada, nadie vino a preguntar. La familia ni siquiera reclamó el cuerpo. Yo juré que nunca me iban a quebrar así, que iba a sobrevivir como fuera. Me hice amigo de un chavo que le decían el Tuercas. Era de Morelia, tenía 16 años y estaba ahí por haberse metido en broncas con pandillas. El Tuercas me enseñó cómo moverte en ese lugar, con quién no meterte, qué custodios eran los peores, cómo esconder comida, cómo dormir con un ojo abierto. Me dijo que lo más importante era nunca mostrar debilidad, nunca dejar que te vieran llorar, porque si lo hacías eras hombre muerto. También me advirtió sobre el comandante Vargas y sobre otro custodio que le decían el Víbora, un tipo flaco, moreno, con una cicatriz que le atravesaba toda la cara. El Víbora era el peor de todos, era el que disfrutaba verte sufrir, el que inventaba castigos creativos, el que te llevaba a lugares donde nadie te podía escuchar gritar. Pasaron 6 meses y yo había logrado mantenerme en el radar bajo. Trabajaba duro, no me quejaba, obedecía. Pero un día todo se fue a la chingada por algo que ni siquiera fue mi culpa. Resulta que otro interno, un cabrón que le decían el Chino porque tenía los ojos rasgados, aunque era más mexicano que el nopal, me tenía envidia porque el Tuercas y yo nos llevábamos bien. El Chino le robó un reloj al Víbora, un reloj culero que ni funcionaba pero que el custodio cuidaba como si fuera de oro. Y el muy hijo de su madre lo escondió en mi litera, entre mi colchón. Cuando el Víbora hizo la inspección de sorpresa, lo encontró. Yo intenté explicar. Juré por mi madre que no había sido yo, que me habían tendido una trampa, pero al Víbora no le importó. Se rió con esa risa enfermiza que tenía y me dijo que por ratero me iban a dar un escarmiento que nunca iba a olvidar. Me arrastraron hasta el patio
Me desnudaron de la cintura para arriba y me amarraron a un poste. El víbora sacó un cinturón grueso de cuero y me empezó a dar de cintarazos en la espalda, en el pecho, en donde caía. Los demás chamacos nos obligaron a ver, formaditos en filas, para que aprendiéramos la lección. Yo apretaba los dientes. No quería gritar, no les iba a dar ese gusto, pero después del 10º golpe ya no pude más. Grité, lloré, supliqué, y entre más suplicaba, más se reía el víbora, más fuerte pegaba. Cuando terminó, tenía la espalda hecha pedazos, sangrando, y apenas me podía parar. Me llevaron al dormitorio y me tiraron en mi litera como si fuera un costal de papas. El tuercas me curó como pudo con un trapo mojado y un poco de alcohol que había conseguido quién sabe cómo. Me dijo que tenía que aguantar, que en una semana iba a estar mejor, pero yo ya no era el mismo. Algo se había roto dentro de mí. Ya no tenía miedo, tenía odio, tenía ganas de escapar, de vengarme, de hacer algo. Empecé a planear, a observar, a buscar salidas. El tuercas me dijo que era una locura, que nadie se había escapado nunca de San Miguel, que los que lo habían intentado los habían encontrado muertos en los campos, o los habían traído de regreso y los habían castigado de formas que ni te imaginas. Pero yo ya había decidido que prefería morir intentándolo que quedarme un día más en ese infierno. Una noche, como 2 semanas después de la golpiza, estaba en mi litera sin poder dormir, mirando el techo, cuando escuché pasos. Era el víbora. Se acercó a mi litera con una linterna y me dijo que me levantara, que me necesitaban para un trabajo especial. Yo sabía que nada bueno podía salir de eso, pero no tenía opción. Me llevó afuera, al patio, donde estaban el comandante Vargas y otros 2 custodios. Tenían palas, picos y una carretilla. El comandante me miró con esa sonrisa malvada que ponía cuando iba a hacer una maldad. Mira, chamaco, te vamos a dar la oportunidad de redimirte. Vamos a hacer un trabajito y tú nos vas a ayudar. Y si cooperas, si te portas bien, a lo mejor se nos olvida lo del reloj. Yo asentí, sin saber qué chingados me esperaba. Nos llevaron caminando como 20 minutos hasta una parte del terreno que nunca había visto, más allá de los talleres, cerca de un bosque de pinos. Ahí había un claro, y en el centro había algo que me heló la sangre. Era un hoyo, pero no como el hoyo de castigo. Este era más grande, más profundo, como de 2,5 metros de hondo, y al fondo había algo envuelto en una lona. El olor era insoportable, a muerte, a putrefacción. Me tapé la nariz y el víbora me dio un golpe en la nuca. Quítate la mano de la cara y ponte a jalar. Vas a ayudarnos a tapar esto y te vas a callar la boca. Si dices algo, si le cuentas a alguien, te juro que tú vas a ser el siguiente que va a terminar aquí. Entendí en ese momento que lo que estaba envuelto en esa lona era un cuerpo. No sé de quién. No sé si era un interno, un trabajador, alguien de afuera. Nunca me lo dijeron y yo no pregunté. Con las manos temblándome, empecé a echar tierra con la pala, viendo cómo ese bulto desaparecía poco a poco bajo la tierra. Me sentía enfermo. Quería vomitar, pero seguí porque sabía que si me detenía, me iba a pasar lo mismo. Tardamos como 2 horas en llenar el hoyo completamente. Cuando terminamos, el comandante me agarró del cuello y me acercó su cara. Esto nunca pasó. Tú nunca viste nada. Estabas en tu litera durmiendo toda la noche. Si alguien pregunta, si alguien sospecha, vas a decir que no sabes nada. Porque si hablas, chamaco, te voy a enterrar a ti también, pero vivo. Y nadie va a venir a buscarte. Me llevaron de regreso al dormitorio y me tiraron en mi litera. El tuercas estaba despierto, me miró con preocupación pero no dijo nada. Yo tampoco podía hablar. Me quedé acostado, temblando, con las manos todavía sucias de tierra, oliendo a muerte. Esa noche no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos veía ese bulto en la lona. Imaginaba quién podría ser, si había sufrido, si había gritado pidiendo ayuda como yo lo había hecho. Me di cuenta que estaba en un lugar donde la vida no valía nada, donde podían hacer desaparecer a alguien y nadie iba a preguntar, nadie iba a investigar. Éramos desechables, basura que la sociedad había tirado y olvidado. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. Cada vez que veía al comandante Vargas o al víbora,
Me miraban con esa sonrisa que me decía que yo era su cómplice, que yo sabía su secreto y que eso me hacía tan culpable como ellos. Yo quería gritar, quería decirle a alguien lo que había visto, pero ¿a quién? No había teléfonos, no teníamos visitas, las cartas que escribíamos las revisaban los custodios y si no les gustaba algo las rompían. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. Empecé a sentirme como si yo también estuviera enterrado vivo, como si ese hoyo en el bosque fuera mi propia tumba y solo era cuestión de tiempo antes de que me metieran en ella. El tuercas notó que algo andaba mal conmigo. Una tarde, mientras picábamos piedra bajo el sol, me preguntó qué me pasaba. Yo nomás negué con la cabeza. Le dije que nada, que estaba cansado. Pero él insistió, me dijo que podía confiar en él, que éramos cuates. Finalmente, cuando estábamos seguros de que nadie nos escuchaba, le conté en voz baja lo que me habían obligado a hacer. El tuercas se puso pálido, se le cayó el pico de las manos. No mames, güey, estás bien jodido. Esos cabrones te tienen agarrado de los huevos ahora. Ya eres parte de su mierda. Si intentas escapar, si intentas hablar, te van a echar la culpa de todo. Van a decir que tú lo hiciste, que tú enterraste al muerto. Tu palabra contra la de ellos. ¿Y quién crees que van a creer? Tenía razón. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no había salida. Me hundí en una depresión cabrona. Dejé de comer casi por completo. Bajé como 10 kilos en 2 semanas. Ya no me importaba nada, ni siquiera me importaba si me pegaban. Creo que en el fondo quería que me mataran, que me sacaran de ese sufrimiento. Pero el destino tenía otros planes para mí, planes que eran aún peores que todo lo que había vivido hasta ese momento. Era octubre. Ya había pasado 3 meses desde lo del entierro. Una noche, después de la cena, el víbora vino por mí otra vez. Mi corazón se aceleró. Pensé que me iban a llevar a enterrar otro cuerpo, o peor, que había llegado mi turno. Pero no. Me llevó a una oficina que nunca había visto, en el segundo piso del edificio principal. Ahí estaba el comandante Vargas sentado detrás de un escritorio, fumando un cigarro. Me hizo señas de que me sentara en una silla frente a él. El víbora se quedó parado detrás de mí, bloqueando la puerta. Mira, chamaco, hemos estado observándote. Vemos que ya aprendiste tu lección, que sabes cómo funcionan las cosas aquí. Eres listo, no como los otros pendejos que tenemos. Por eso te vamos a dar una oportunidad. Vas a trabajar para nosotros, vas a ser nuestros ojos y oídos entre los internos. Nos vas a decir quién está planeando hacer desmadres, quién tiene cosas escondidas, quién está hablando de más. Y a cambio te vamos a tratar bien. Mejor comida, menos trabajo, protección. ¿Qué dices? Me quedé callado, procesando lo que me estaba pidiendo. Querían que me convirtiera en un soplón, en un traidor. Si aceptaba, los demás chamacos me iban a odiar, me iban a considerar peor que los custodios. Pero si no aceptaba, me iban a castigar, probablemente me iban a matar. Tragué saliva y le dije que sí, que iba a hacer lo que me pidieran. El comandante sonrió, apagó su cigarro en un cenicero y me dijo que había tomado la decisión correcta. Pero había un problema enorme. Yo no iba a delatar a mis compañeros, especialmente no al tuercas, que había sido el único que me había ayudado. Entonces empecé a darles información falsa, cosas sin importancia, chismes que no llevaban a nada. Les decía que fulano tenía escondida una revista porno cuando no era cierto, que sultano había amenazado a otro cuando nunca había pasado. Al principio se lo creyeron, pero después de un par de semanas el víbora empezó a sospechar. Me llamó aparte un día y me dijo que me estaba haciendo pendejo, que la información que daba no servía para nada. Me amenazó, me dijo que si no empezaba a darles cosas reales me iba a ir muy mal. Esa noche hablé con el tuercas. Le conté todo, que me habían obligado a ser soplón, pero que yo no quería traicionarlos. Él se enojó al principio, me dijo que cómo había aceptado, pero después entendió que no había tenido opción. Pensamos juntos qué hacer. El tuercas tuvo una idea loca. Me dijo que le dijera al comandante que había escuchado que unos chamacos estaban planeando una fuga, pero que les diera información falsa sobre cuándo y cómo, para que cuando los custodios buscaran la supuesta fuga en el lugar equivocado, nosotros pudiéramos intentar escapar de verdad. Era arriesgadísimo, pero ya no teníamos nada que perder. Durante las siguientes 2 semanas planeamos todo. Estudiamos los horarios de los guardias, las zonas menos vigiladas,
donde estaba el punto más débil del muro que rodeaba el reformatorio. Había una parte en la zona norte, cerca de las cocinas, donde el muro estaba medio derruido y los custodios casi nunca rondaban porque estaba lleno de maleza y ratas. El plan era escapar una noche de luna nueva, cuando estuviera más oscuro. Mientras tanto, yo le fui dando información falsa al comandante, inventándome que había un grupo de chamacos que planeaban fugarse el día 15 por la zona sur, saltando el muro con cuerdas improvisadas. El comandante se puso bien alerta, reforzó la vigilancia en la zona sur, puso guardias extras, reflectores. Perfecto. Eso significaba que la zona norte iba a estar más descuidada. Llegó la noche elegida, el 22 de octubre del 2013. El Tuercas y yo habíamos guardado un poco de comida, conseguimos unos suéteres viejos porque las noches en Puebla son frías, y teníamos un plan básico de hacia dónde correr una vez que estuviéramos afuera. Esperamos hasta las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de los custodios estaban dormidos o distraídos. Nos salimos del dormitorio por una ventana del baño que el Tuercas había aflojado días antes, y nos movimos pegados a las sombras hasta llegar a la zona de las cocinas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Cada sonido me parecía un grito, cada sombra un custodio esperando para atraparnos. Llegamos al muro derruido. Era más alto de lo que pensaba, como 3 metros, pero había piedras salidas que podíamos usar para trepar. El Tuercas subió primero, ágil como gato. Cuando llegó arriba, me hizo señas de que todo estaba despejado. Empecé a trepar. Las manos me sudaban, las piernas me temblaban. Estaba a mitad de camino cuando escuché una voz. «Órale, ¿qué tenemos aquí? Pajaritos queriendo volar». Era el víbora. No sé cómo nos había descubierto, si nos había seguido o si había sido pura mala suerte, pero ahí estaba, con su linterna apuntándonos y una sonrisa maligna en la cara. Mi sangre se congeló. El Tuercas me gritó que siguiera subiendo, que no me detuviera. Yo traté de moverme más rápido, pero el víbora me agarró del tobillo y me jaló con fuerza. Caí del muro y me golpeé duro contra el suelo. Todo el aire se me salió de los pulmones. El Tuercas gritó mi nombre y bajó de un salto, se le fue encima al víbora. Empezaron a pelear. El Tuercas era más joven y más rápido, pero el víbora tenía un tolete y sabía usarlo. Le dio un golpe en las costillas al Tuercas que lo hizo caer de rodillas. Yo me levanté como pude y le salté al víbora por la espalda, tratando de quitarle el tolete. Forcejeamos. Él me dio un codazo en la cara que me partió el labio, pero no lo solté. El Tuercas se recuperó y entre los dos logramos tirarlo al suelo. El tolete cayó a un lado. Podíamos haberlo dejado ahí y seguir corriendo. Esa era la opción inteligente. Pero algo en mí se rompió en ese momento. Todos los meses de humillación, de miedo, de impotencia se convirtieron en rabia pura. Agarré el tolete y le di un golpe al víbora en la cabeza. No fue tan fuerte como para matarlo, pero lo dejó aturdido, sangrando de la frente. El Tuercas me gritó que nos teníamos que ir, que ya habíamos hecho mucho ruido y pronto iban a venir más guardias. Trepamos el muro de nuevo, esta vez con más urgencia, con adrenalina pura corriendo por las venas. Logramos pasar al otro lado y empezamos a correr hacia el bosque de pinos. Escuchábamos silbatos detrás de nosotros, voces gritando, perros ladrando. Corrimos como nunca en mi vida, saltando arbustos, esquivando árboles en la oscuridad. El Tuercas conocía más o menos la zona porque había hablado con otros internos que eran de por ahí. Nos dijo que teníamos que llegar a la carretera que estaba como a 5 kilómetros, que de ahí podíamos intentar parar un tráiler o escondernos en alguno que estuviera estacionado. Corrimos sin parar. Los pulmones me ardían, las piernas me pesaban como concreto, pero el miedo me mantenía en movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, vimos luces a lo lejos. Era la carretera. Estábamos cerca, tan cerca de la libertad, pero entonces escuchamos los perros más cerca, mucho más cerca. Los habían soltado para rastrearnos. El Tuercas me dijo que nos teníamos que separar, que así era más difícil que nos atraparan a los dos. Yo no quería dejarlo, pero él insistió. Me dijo que nos viéramos en la Ciudad de México, en la terminal de autobuses del norte, en una semana exactamente. Nos dimos un abrazo rápido y cada quien corrió en direcciones opuestas. Yo seguí corriendo hacia la carretera. Logré llegar y me escondí detrás de unos tambos viejos que había en el acotamiento. Desde ahí veía pasar los tráilers, los autos, la vida normal que seguía sin saber lo que yo acababa de vivir.
Esperé como una hora hasta que vi un tráiler de una compañía refresquera estacionado en un área de descanso. El chofer había bajado y estaba adentro de una tiendita comprando algo. Me acerqué sigiloso y me metí en la parte de atrás del tráiler, entre las cajas de refrescos. Estaba helado ahí dentro, pero me sentía más seguro que afuera. El chofer regresó, arrancó el tráiler y seguimos camino. No sabía hacia dónde íbamos, pero no me importaba, mientras me alejara del reformatorio. Viajé escondido ahí como 6 horas. El frío era insoportable, me temblaba todo el cuerpo, los dedos se me pusieron morados. Cuando el tráiler se detuvo otra vez y el chofer bajó, aproveché para salir. Estaba en algún pueblo que no reconocí, ya era de día, como las 8 de la mañana. La gente me veía raro, con mi uniforme gris del reformatorio todo roto y sucio, la cara golpeada, descalzo porque había perdido los zapatos en la carrera. Busqué algún lugar para esconderme y vi una iglesia. Entré, había poca gente, unas viejitas rezando. Me senté en una banca hasta atrás, temblando, exhausto, sin poder procesar todo lo que había pasado. Un padre se me acercó, me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Yo no sabía si confiar en él o no, pero tenía la cara amable, preocupada. Le dije que me había escapado de mi casa, que mi padrastro me golpeaba. Inventé una historia rápida. Él me llevó a la sacristía, me dio un pan dulce y un vaso de leche caliente. Me dejó bañarme en un baño que tenían ahí. Me consiguió ropa vieja de donaciones, unos pantalones y una camiseta que me quedaban grandes, pero eran mejor que el uniforme. Me preguntó si quería que llamara a alguien, a mi familia, a la policía. Le dije que no, que yo me iba a arreglar solo, que solo necesitaba un chance para recuperarme. Él no insistió. Creo que intuía que había algo más en mi historia, pero respetó mi silencio. Pasé 2 días en esa iglesia, ayudándole al padre con tareas de limpieza a cambio de comida y un lugar donde dormir. Pero sabía que no podía quedarme mucho tiempo, que en cualquier momento alguien podía reconocerme o venir a buscarme. Necesitaba llegar a la Ciudad de México, reunirme con el Tuercas y de ahí planear qué hacer con nuestras vidas. El tercer día le pedí al padre que me ayudara a llegar a la central de autobuses del pueblo. Él me dio algo de dinero que tenía guardado en una caja de limosnas, como 300 pesos, y me deseó suerte. Nunca supe su nombre. Nunca le agradecí lo suficiente. Si por alguna casualidad me está escuchando, padre, sepa que me salvó la vida. Compré un boleto de autobús a la Ciudad de México. El viaje duró como 3 horas. Iba con la cabeza gacha todo el tiempo, con miedo de que alguien me reconociera, de que subieran policías a revisar. Pero no pasó nada. Llegué a la terminal del norte en la tarde. Todavía faltaban 4 días para la fecha en que había quedado con el Tuercas, así que tenía que sobrevivir en la ciudad solo, sin dinero, sin contactos, siendo un menor de edad prófugo. Me fui a Tepito, porque había escuchado que ahí la policía no se metía mucho, que ahí podías desaparecer si querías. Dormí en las calles, comí de la basura, me dediqué a limpiar parabrisas en los semáforos para ganar unas monedas. Fue duro, pero no tanto como el reformatorio. Al menos era libre, al menos nadie me estaba golpeando o amenazando con enterrarme vivo. Llegó el día de la cita. Fui a la terminal del norte tempranito. Me quedé afuera esperando, buscando entre todas las caras al Tuercas. Pasaron las horas, llegó el mediodía, la tarde, la noche. Él nunca apareció. Me quedé hasta la madrugada, hasta que un policía me corrió de ahí. Volví los siguientes 2 días, esperando, con la esperanza de que solo se hubiera retrasado, de que hubiera tenido problemas, pero iba a llegar. Pero no llegó. Nunca llegó. No supe qué pasó con él hasta años después, cuando me enteré por medio de un exinterno que me encontré por casualidad. Me dijo que al Tuercas lo habían atrapado esa misma noche, que los perros lo alcanzaron. Me dijo que lo llevaron de regreso al reformatorio y que el castigo fue brutal, que lo metieron al hoyo durante una semana completa, sin comida, casi sin agua, y que cuando lo sacaron ya tenía neumonía. Según me contaron, el Tuercas aguantó 3 días más con neumonía sin recibir atención médica, tosiendo sangre, con fiebre altísima, suplicando que lo llevaran a un doctor. Los custodios decían que estaba fingiendo, que era parte de su castigo por intentar escapar. Cuando finalmente se dieron cuenta que la cosa era seria, ya era demasiado tarde. Murió una madrugada en su litera, ahogándose en sus propios fluidos, rodeado de otros chamacos que no podían hacer nada más que escucharlo agonizar.
Dijeron que fue muerte natural, complicaciones de salud preexistentes. Su familia nunca cuestionó nada, firmaron los papeles del acta de defunción y lo enterraron en una fosa común. El Tuercas, mi carnal, el único que me había ayudado en ese infierno, murió por mi culpa, por nuestra estúpida idea de escapar. Esa culpa me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que cierro los ojos veo su cara, escucho su voz diciéndome que nos separáramos, que nos viéramos en la terminal. Pero yo no sabía nada de esto en ese momento. Solo sabía que el Tuercas no había llegado y que yo tenía que seguir adelante solo. Pasé 2 meses viviendo en las calles de la Ciudad de México, moviéndome de un lado a otro para no levantar sospechas. Me junté con otros chavos de la calle, aprendí a sobrevivir robando carteras, pidiendo limosna, haciendo trabajitos aquí y allá. Pero siempre con el miedo de que me atraparan, de que me regresaran al reformatorio. Porque sabía que si me agarraban, después de haber golpeado al víbora y haberme escapado, el castigo iba a ser 1000 veces peor que todo lo que había vivido. En diciembre, como 2 semanas antes de Navidad, me agarró la policía. Fue una estupidez mía, me quedé dormido en el metro, y cuando desperté había 2 policías parados frente a mí preguntándome por qué no estaba en la escuela, dónde estaban mis papás. Intenté correr, pero me atraparon fácil. Me llevaron a una delegación, revisaron mi nombre en el sistema y se les iluminaron los ojos cuando vieron que era un prófugo del reformatorio San Miguel. Me dijeron que me tenían que regresar, que era la ley, que no había nada que hacer. Yo les supliqué, les conté todo, lo de los golpes, lo del entierro, lo del víbora, todo. Pero no me creyeron. Dijeron que todos los delincuentes dicen lo mismo, que inventan historias para evitar el castigo. Uno de los policías hasta se rió en mi cara y me dijo que yo era un ratero mentiroso que merecía pudrirse en el reformatorio. Me tuvieron encerrado en la delegación 2 días mientras hacían los trámites para mi traslado. Esos 2 días fueron una agonía mental. Sabía lo que me esperaba, sabía que el comandante Vargas y el víbora me iban a destrozar por todo lo que había hecho. Pensé seriamente en quitarme la vida ahí mismo, ahorcarme con mi camiseta, cualquier cosa con tal de no volver. Pero no tuve el valor. Algo dentro de mí, no sé si instinto de supervivencia o simple terquedad, me decía que tenía que aguantar, que tenía que sobrevivir para poder contar esto algún día. Llegó el día del traslado. Me subieron a una patrulla con 2 custodios que habían venido especialmente desde Puebla a recogerme. Uno de ellos era nuevo, no lo conocía, pero el otro era un cabrón que le decían el Topo, bajito, gordo, con cara de bulldog. El Topo me reconoció inmediatamente y durante todo el viaje no paró de decirme lo que me iban a hacer cuando llegara. Me describía los castigos con lujo de detalle. Se relamía los labios imaginando mi sufrimiento. Yo iba callado, mirando por la ventana, viendo pasar el paisaje, pensando que tal vez eran las últimas cosas bonitas que iba a ver en mi vida. Llegamos al reformatorio entrada la noche. El lugar se veía aún más siniestro de lo que lo recordaba, como si la maldad emanara de las paredes. Me bajaron de la patrulla y me llevaron directo a la oficina del comandante Vargas. Él estaba ahí esperándome, sentado detrás de su escritorio, fumando como siempre. A su lado estaba el víbora, con un vendaje en la cabeza por el golpe que le había dado, mirándome con un odio puro que me hizo estremecer. El comandante me dejó parado ahí como 10 minutos sin decir nada, solo mirándome, dejando que el silencio y la tensión me carcomieran. Finalmente habló. Así que regresaste. No pensé que fueras tan pendejo como para dejarte atrapar, pero aquí estás. Me has causado muchos problemas, chamaco. Por tu culpa tuve que hablar con inspectores, tuve que dar explicaciones, tuve que inventar reportes. Y lo peor de todo es que le hiciste esto a mi amigo el víbora. Él quiere cobrarse, y yo voy a dejar que lo haga. Pero antes quiero que entiendas algo muy claramente. Ya no eres un interno cualquiera. Ahora eres mi proyecto personal. Te voy a romper tan completamente que vas a desear haberte quedado en la calle. Y cuando estés satisfecho de que has aprendido tu lección, entonces y solo entonces, voy a decidir si mereces seguir respirando. Me sacaron de la oficina y me llevaron directo al hoyo. Pero no al hoyo de castigo normal. Me llevaron a otro que yo no conocía, que estaba aún más alejado, en una parte del terreno que parecía abandonada. Este hoyo era diferente. Era más profundo, como 3 metros, y las paredes eran de tierra dura, imposibles de escalar. Me tiraron ahí dentro, caí de espaldas y el aire se me salió. Me paré como pude y miré hacia arriba.
El víbora me miraba desde el borde con esa sonrisa enfermiza. Ahora sí te vas a quedar calladito. Aquí nadie te va a escuchar gritar. Y no te hagas ilusiones de que te vamos a sacar pronto. Vas a aprender lo que significa desafiarme. Y entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Algo que todavía me produce pesadillas. El víbora agarró una pala y empezó a echar tierra al hoyo. Al principio pensé que solo me quería asustar, pero siguió echando, y echando, y echando. La tierra me caía encima, me llenaba los zapatos, las piernas. Me pegué a una esquina del hoyo tratando de evitar la tierra, pero seguía cayendo. Empecé a gritar, a suplicar que parara, que ya había aprendido la lección. Pero él solo se reía, y el comandante que estaba a su lado también se reía. La tierra ya me llegaba a las rodillas. Entré en pánico absoluto. Intenté trepar las paredes, pero era imposible. Mis manos resbalaban en la tierra suelta. Seguía cayendo más tierra. Ahora me llegaba a la cintura. No podía mover las piernas. El peso de la tierra las tenía atrapadas. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Grité hasta que se me quebró la voz. Grité pidiendo ayuda a Dios, a mi madre, a quien fuera. Pero nadie me escuchó o a nadie le importó. La tierra siguió cayendo. Me llegó al pecho. Ya no podía respirar bien. El peso sobre mi cuerpo era inmenso. Empecé a hiperventilar, a llorar, a perder el control de mis esfínteres. La tierra me llegó al cuello. Aprendiste tu lección, chamaco. La próxima vez que te saques de aquí va a ser cubierto completamente. Piénsalo bien durante la noche. Y se fueron. Me dejaron ahí, enterrado hasta el cuello, incapaz de moverme, con la oscuridad cayendo sobre mí. No puedo describir el terror que sentí en ese momento. Era como estar en una tumba, pero todavía consciente, sintiendo cada grano de arena presionando contra tu cuerpo, robándote la capacidad de moverte, de respirar bien. Y lo peor era la oscuridad. Cuando se hizo completamente de noche, no veía absolutamente nada, ni siquiera mi mano frente a mi cara, que era lo único que podía mover. Escuchaba sonidos, animales moviéndose cerca, insectos, el viento en los árboles. Cada sonido me hacía imaginar cosas horribles, que se acercaban a atacarme y yo no me podía defender. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Intentaba concentrarme en respirar, en no entrar en pánico completo, en no volverme loco. Pensaba en mi madre, en su cara el día que me dejó en el reformatorio. Me preguntaba si sabría lo que me estaban haciendo, si le importaría. Pensaba en el Tuercas, en el Beto que se había colgado, en todos los chamacos que habían sufrido en ese lugar maldito. Me preguntaba cuántos más habían sido enterrados en hoyos como este, cuántos habían muerto y nadie sabía. Las lágrimas me corrían por la cara, mezclándose con la tierra que tenía pegada en la piel. En algún momento de la madrugada empezó a llover. Al principio fue un alivio porque la lluvia limpiaba un poco mi cara, podía abrir la boca y tomar agua. Pero después la lluvia se hizo más fuerte y me di cuenta del nuevo peligro. La tierra alrededor de mi cuello se estaba haciendo lodo, estaba aflojándose. Si la lluvia seguía así, la tierra se podía deslizar y taparme la cara completamente, ahogarme en lodo. Traté de mover la cabeza para mantenerla lo más alta posible, pero era difícil. Los músculos del cuello me dolían horriblemente. La lluvia duró como 2 horas que se sintieron eternas. Afortunadamente paró antes de que el lodo me cubriera, pero quedé empapado, temblando de frío, con los dientes castañeteando sin control. Cuando finalmente amaneció y vi la luz del sol otra vez, fue como volver a nacer. Había sobrevivido la noche. Estaba vivo, pero el calvario no había terminado. Me dejaron ahí todo el día. El sol pegaba fuerte. La tierra se secaba y se hacía más dura, apretándome más el cuerpo. La sed era insoportable. La lengua se me hinchó. Los labios se me partieron. Alucinaba. Veía cosas que no existían. Escuchaba voces. En un momento pensé que mi madre estaba ahí, parada en el borde del hoyo, llamándome, extendiéndome la mano. Grité su nombre, le supliqué que me sacara, pero cuando parpadeé no había nadie, solo el cielo azul indiferente a mi sufrimiento. Cayó la segunda noche. Esta fue peor que la primera, porque yo ya estaba mucho más débil, más deshidratado, más cerca de quebrarme completamente. Me empezaron a dar calambres en los músculos que podía mover, espasmos involuntarios que me hacían retorcer el cuello
y me producían un dolor espantoso. Sentía que me iba a morir ahí, que mi cuerpo simplemente se iba a rendir. Una parte de mí quería que pasara, quería que todo terminara. Pero otra parte, una parte terca y rabiosa, se negaba a darle ese gusto a esos hijos de puta. Me negaba a morir como ellos querían, enterrado como un perro. Si iba a morir, iba a ser peleando, no rindiéndome. Cuando amaneció el segundo día, escuché pasos acercándose. Era el víbora con 2 internos que traían palas. Me miraron desde arriba y el víbora escupió cerca de mi cara. Ya aprendiste, puto. Ya sabes qué pasa cuando te metes conmigo. Ahora te vamos a sacar, pero si vuelves a hacer cualquier desmadre, la próxima vez sí te enterramos completo y nadie te va a encontrar. Los internos empezaron a sacar la tierra, poco a poco. Cuando finalmente pude mover los brazos, fue un alivio indescriptible, pero también un dolor terrible porque la sangre volvía a circular y sentía como agujas clavándose en cada músculo. Me sacaron del hoyo jalándome de los brazos. Mis piernas no respondían. Estaban completamente dormidas. Me tiraron en el suelo como un costal. No me podía parar. Intenté moverme, pero el cuerpo no me obedecía. Uno de los internos me trajo agua en un bote sucio. La tomé con desesperación, tan rápido que vomité la mitad. El víbora me pateó en las costillas. ¡Levántate! ¡No seas marica! Tienes trabajo que hacer. Me costó como media hora poder pararme, y cuando lo hice todo me daba vueltas. Me caí varias veces. Me llevaron arrastrando hasta las regaderas. Me tiraron abajo del agua fría. El agua estaba helada, pero nunca me había sentido tan bien. Tallé la tierra pegada a mi piel. Vi cómo el agua se ponía café con toda la mugre que me salía. Cuando salí de la regadera me dieron mi uniforme, que estaba todo roto y apestaba, y me mandaron directo a la cantera a trabajar. No sé cómo no me morí ese día. Picar piedra cuando apenas podía mantenerme de pie era una tortura. Pero lo hice, porque sabía que si me desmayaba o me quejaba el castigo iba a ser peor. Los otros chamacos me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Sabían lo que me habían hecho. La noticia se había corrido por todo el reformatorio. Yo era el ejemplo viviente de lo que pasaba si te atrevías a rebelarte. Nadie se me acercaba, nadie me hablaba, estaba completamente aislado. Los siguientes meses fueron una existencia zombie. Yo ya no era una persona, era un cascarón vacío que funcionaba en piloto automático. Me levantaba, trabajaba, comía lo poco que me daban, dormía y repetía el ciclo. No pensaba, no sentía, solo existía. Había aprendido que esa era la única forma de sobrevivir en ese lugar. Apagar todas las emociones, convertirte en una máquina. Los custodios parecían satisfechos con mi transformación. Ya no me molestaban tanto. Ya no me buscaban para castigarme. Yo era el interno modelo, obediente, callado, roto. Pero había algo dentro de mí que no estaba completamente muerto. Una pequeña llama de rabia, de deseo de venganza, de necesidad de justicia. Esa llama se mantenía viva alimentándose de los recuerdos, de las caras del Tuercas, del Beto, de todos los que habían sufrido, y esa llama me decía que tenía que sobrevivir, que tenía que salir de ahí algún día, que tenía que contar lo que pasaba en ese reformatorio. No por mí, sino por todos los que ya no podían hablar. En febrero del 2014 pasó algo que cambió todo. Llegó un grupo de inspectores del gobierno, de esos que supuestamente venían a verificar que los reformatorios estuvieran funcionando correctamente, que los derechos de los menores se respetaran. Era puro teatro, pura pantalla para quedar bien en los reportes. El comandante Vargas sabía que venían con semanas de anticipación, así que tuvo tiempo de preparar todo. Limpiaron el reformatorio, nos dieron uniformes nuevos, mejoraron la comida esos días. Nos amenazaron con castigos terribles si alguno se atrevía a hablar mal del lugar. Ensayamos respuestas para las posibles preguntas de los inspectores. Teníamos que decir que nos trataban bien, que la comida era buena, que recibíamos educación y atención médica. El día que llegaron los inspectores estábamos todos formados en el patio, limpios, bien peinados, parados derechos como soldaditos. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, con portafolios y tabletas, con caras de aburrimiento que dejaban claro que esto era solo un trámite para ellos. Caminaron entre nosotros haciendo preguntas al azar, tomando notas, tomando fotos. Yo estaba parado en mi fila, con la mirada al frente,
repitiendo en mi mente las respuestas ensayadas. Uno de los inspectores se detuvo frente a mí. Me miró de arriba a abajo. «¿Cómo te llamas, joven? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Te tratan bien?» Respondí con la voz monótona que había perfeccionado. «Me llamo Miguel Ángel Reyes Domínguez. Llevo 7 meses aquí. Y sí, señor, me tratan bien. Recibo educación, comida, y los custodios nos ayudan a rehabilitarnos». Él asintió, escribió algo en su tableta y siguió caminando. No le importaba si era verdad o no, solo necesitaba llenar su reporte. La mujer inspectora se quedó un momento más. Me miró a los ojos. Por un segundo pensé que tal vez ella veía más allá de las palabras ensayadas, que tal vez notaba el miedo, el dolor. Pero no dijo nada. Solo me dio una sonrisa triste y siguió adelante. La inspección duró 3 horas. Revisaron las instalaciones, los dormitorios que habían sido limpiados especialmente, el comedor donde ese día servían comida decente, las aulas donde supuestamente recibíamos clases, pero que en realidad casi nunca usábamos. Al final se reunieron con el comandante Vargas en su oficina. Nosotros fuimos enviados a nuestras actividades normales. Como 1 hora después se fueron los inspectores, subiéndose a su camioneta del gobierno, y en cuanto desaparecieron por el camino, todo volvió a la normalidad. Nos quitaron los uniformes nuevos, la comida volvió a ser la porquería de siempre, y el comandante reunió a todos los custodios en el patio. ¿Vieron eso, cabrones? Así de fácil es engañar a esos pendejos del gobierno. Mientras ustedes mantengan la boca cerrada y hagan lo que se les dice, aquí no va a pasar nada. Este reformatorio es mío, estas instalaciones son mías, y ustedes son míos. No se olviden de eso. Esa noche, acostado en mi litera, sentí una desesperación abrumadora. Había tenido una oportunidad, una pequeña ventana para pedir ayuda, para decirle a alguien de afuera lo que realmente pasaba, y la había dejado ir. Me había tragado mis palabras por miedo, por cobardía. Pero ¿qué hubiera pasado si hablaba? Probablemente los inspectores no me hubieran creído, y el comandante me hubiera castigado de formas inimaginables. De todos modos, esa noche lloré en silencio, odiándome a mí mismo por ser tan débil. Pasaron 2 meses más. En abril cumplí 15 años. Nadie lo celebró, ni siquiera yo lo recordé hasta que vi la fecha en un calendario viejo que había en el taller. 15 años y ya sentía que había vivido 100 vidas, todas llenas de sufrimiento. Me preguntaba cómo sería la vida de los chavos de mi edad afuera, yendo a la escuela, teniendo amigos, enamorándose, viviendo. Cosas normales que para mí eran sueños imposibles. Me preguntaba si algún día yo también podría tener eso, o si el reformatorio me había roto tan completamente que ya nunca iba a poder funcionar en el mundo normal. Una noche de mediados de abril, cuando todos estábamos dormidos, escuché ruidos afuera del dormitorio. Voces alteradas, pasos corriendo, algo que sonaba como golpes. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó helado. Era el comandante Vargas y el Víbora, junto con otros 2 custodios, llevando a rastras a un chamaco que yo conocía. Se llamaba Esteban, tenía 16 años y estaba ahí por vender mota en su barrio. Esteban estaba inconsciente o muerto, no podía saberlo desde donde yo estaba. Lo llevaban hacia el bosque, hacia donde yo sabía que estaban los hoyos. Entendí en ese momento que iban a enterrar a Esteban, igual que habían hecho con el cuerpo que yo había ayudado a tapar meses atrás. Me alejé de la ventana, el corazón latiéndome con fuerza. No podía hacer nada. Si bajaba me iban a atrapar. Si gritaba me iban a castigar. Solo podía ser testigo silencioso de otra atrocidad. Volví a mi litera y me tapé la cabeza con la sábana, tratando de bloquear la realidad. Al día siguiente, en la formación de la mañana, el comandante anunció que Esteban se había escapado durante la noche, que habían encontrado un hoyo en el muro por donde había salido. Nos advirtió que el que intentara lo mismo iba a ser atrapado y castigado severamente. Los otros chamacos se lo creyeron, pero yo sabía la verdad. Esteban no se había escapado. Esteban estaba muerto y enterrado en algún hoyo del bosque. Esa fue la gota que derramó el vaso. No podía seguir siendo cómplice silencioso de esos crímenes. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Empecé a planear otra fuga, pero esta vez diferente. Esta vez no solo iba a escapar, iba a llevarme evidencia. Iba a asegurarme de que cuando saliera, pudiera denunciar lo que pasaba en San Miguel. Empecé a robar pequeñas cosas, un lápiz, pedazos de papel, y con eso escribía todo lo que recordaba.
Nombres de chamacos que habían muerto o desaparecido, fechas aproximadas, descripciones de los castigos, ubicaciones de los hoyos en el bosque. Escondía estos papeles en un agujero que hice en mi colchón y cada noche añadía más información. También empecé a observar más cuidadosamente los patrones de los guardias, cuándo cambiaban turnos, qué rutas tomaban, dónde estaban las cámaras si es que había. Descubrí que los jueves en la noche había menos vigilancia porque era el día que varios custodios salían al pueblo a tomar, incluyendo el víbora. Solo se quedaban 2 guardias de turno y ellos usualmente se dormían en la caseta de vigilancia después de la medianoche. Ese iba a ser mi momento. Pasaron 3 semanas mientras yo perfeccionaba mi plan y juntaba valor. El jueves 24 de abril del 2014 decidí que era la noche. Había guardado un poco de comida durante días. Había amarrado mi documentación escrita en un paquete pequeño que podía esconder en mi ropa interior. Esperé hasta la 1 de la mañana, cuando todos estaban profundamente dormidos. Me levanté de mi litera lo más silencioso posible. Antes de irme me acerqué a la litera de un chamaco que se llamaba David. Era más chico que yo. Tenía apenas 12 años. Le puse una mano en el hombro suavemente para despertarlo. Él abrió los ojos asustado, pero le hice señas de que se quedara callado. Le susurré al oído: «Me voy a escapar. Si lo logro, voy a contar todo lo que pasa aquí. Voy a hacer que paguen por lo que nos han hecho. Cuídate, carnal, y aguanta. Algún día esto va a terminar». David asintió con lágrimas en los ojos. Me dio un abrazo rápido y yo me fui. Salí del dormitorio por la ventana del baño, la misma que había usado la vez anterior con el tuercas. Esta vez no había nadie esperándome afuera. Corrí pegado a las sombras hasta llegar al muro norte. Lo trepé con más facilidad que la primera vez. Supongo que la desesperación te da fuerzas. Cuando llegué arriba del muro, me quedé un momento mirando el reformatorio. Ese edificio maldito que me había quitado tanto, que había matado a tantos. Juré en ese momento que iba a hacer justicia, que iba a asegurarme de que cerraran ese lugar para siempre. Salté del otro lado y empecé a correr hacia el bosque. Esta vez sabía mejor hacia dónde ir. Corrí sin parar como 40 minutos hasta que llegué a la carretera. No había tráfico a esa hora. La carretera estaba completamente desierta. Empecé a caminar por el acotamiento, escondiéndome cada vez que veía luces de algún vehículo acercándose. Caminé como 2 horas hasta que amaneció. Con la luz del día me arriesgué a hacer dedo. Pasaron varios carros sin detenerse hasta que un tráiler de una compañía de cerveza se detuvo. El chofer era un señor ya grande, con cara amable. «¿A dónde vas, chamaco?» «A la Ciudad de México, señor. Necesito llegar urgente, es una emergencia familiar». Él me miró sospechoso. Probablemente notó mi uniforme gris debajo de la chamarra que había robado de un tendedero. Pero no hizo preguntas. «Súbete, yo voy para allá». Viajé con él como 5 horas. Me compró un torta en una gasolinera y me dejó dormir en el asiento del copiloto. Cuando llegamos a la Ciudad de México, me dejó en la terminal de autobuses del norte. Le di las gracias. Él solo me dijo que me cuidara. Y se fue. Yo me quedé parado ahí, en medio de la ciudad enorme, con mi paquete de evidencia escondida, sin saber exactamente qué hacer ahora. Caminé por las calles de la Ciudad de México durante horas, tratando de decidir cuál era mi siguiente paso. Sabía que no podía ir a la policía directamente porque ellos me iban a regresar al reformatorio. Ya me había pasado antes. Necesitaba ir con alguien que realmente me escuchara, que le importara lo suficiente como para investigar. Pensé en los medios, en los periódicos, en la televisión. Había visto en las noticias que a veces los periodistas destapaban escándalos de corrupción, de maltrato, de cosas turbias que el gobierno quería ocultar. Tal vez ellos me podían ayudar. Busqué un cibercafé de esos baratos que había en todas partes. Con las pocas monedas que me quedaban, pagué media hora de internet. Busqué periódicos importantes, canales de noticias, organizaciones de derechos humanos. Encontré una que se llamaba Comisión de Defensa de Menores. Tenían oficinas en la Ciudad de México y su página decía que ayudaban a niños y adolescentes en situaciones de abuso. Anoté la dirección en un papel y salí del ciber. Me tomó como 2 horas llegar caminando a la dirección que había anotado. Era un edificio viejo en la colonia Roma, de 2 pisos, con una placa en la entrada que decía el nombre de la organización. Entré nervioso, con el corazón latiéndome fuerte. Había una recepcionista, una señora como de 50 años con lentes.
Me miró de arriba a abajo, probablemente viendo lo sucio y desaliñado que estaba. ¿En qué te puedo ayudar, joven? Yo necesito hablar con alguien. Es urgente. Vengo del Reformatorio San Miguel en Puebla y tengo información sobre cosas muy graves que están pasando ahí. Ella se puso seria inmediatamente. Me pidió que esperara y fue a hablar con alguien. Regresó como 5 minutos después con un hombre como de 40 años, delgado, con barba, vestido casual. Se presentó como el licenciado Fernando Méndez, director de la organización. Pasa, por favor. Vamos a hablar en privado. Me llevó a una oficina pequeña llena de libros y papeles. Me ofreció agua, galletas, me dijo que me tranquilizara. Yo saqué mi paquete de papeles arrugados y se los puse en el escritorio. Le conté todo, absolutamente todo. Los golpes, los castigos, el hoyo donde me habían enterrado hasta el cuello, el cuerpo que me obligaron a enterrar, la desaparición de Esteban, la muerte del Tuercas y del Beto. Hablé durante más de 1 hora sin parar. Las palabras salían de mi boca como vómito, como si hubieran estado atoradas tanto tiempo que ahora no podían detenerse. El licenciado Méndez me escuchó sin interrumpir, tomando notas, con una expresión cada vez más seria en su cara. Cuando terminé de hablar me quedé en silencio, agotado, esperando su reacción. Él se quitó los lentes y se frotó los ojos. Miguel Ángel, esto que me estás contando es muy grave. Son acusaciones de tortura, homicidio, encubrimiento. Si es verdad, y por tu testimonio y estos escritos creo que lo es, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Voy a ser honesto contigo. Esto va a ser muy difícil de probar. Los reformatorios tienen mucho poder, están protegidos por autoridades corruptas, tienen abogados. Pero te prometo que vamos a hacer todo lo posible para investigar y llevar esto ante la justicia. Mientras tanto, necesito ponerte en un lugar seguro, donde el comandante Vargas no te pueda encontrar. Me instaló temporalmente en un albergue para menores que tenía convenio con su organización. Era un lugar limpio, seguro, donde por primera vez en casi 1 año pude dormir sin miedo de que alguien me fuera a golpear o a castigar. La trabajadora social del albergue, una mujer joven que se llamaba Gabriela, me trató con una amabilidad que ya había olvidado que existía. Me consiguió ropa nueva, me llevó a un doctor que revisó mis cicatrices y mis heridas que todavía no habían sanado completamente. El doctor se quedó en shock cuando vio mi espalda llena de marcas de los cintarazos y las cicatrices en mis muñecas y tobillos de las veces que me habían amarrado. El licenciado Méndez empezó su investigación. Contrató a investigadores privados que fueron al reformatorio haciéndose pasar por familiares de posibles internos. Tomaron fotos, videos, recabaron testimonios de trabajadores que habían renunciado y estaban dispuestos a hablar. También localizó a familias de chamacos que habían estado en San Miguel y habían muerto o desaparecido bajo circunstancias sospechosas. Encontró al menos 7 casos en los últimos 3 años donde la historia oficial no cuadraba, donde había inconsistencias, donde las familias nunca habían recibido explicaciones satisfactorias. Pasaron 2 meses de investigación. En ese tiempo yo empecé terapia psicológica con una doctora que trabajaba voluntariamente en el albergue. Las primeras sesiones fueron durísimas. Revivir todo lo que había pasado me producía ataques de pánico, pesadillas horribles donde me despertaba gritando, sintiendo que me estaba ahogando en tierra. Pero poco a poco, con la ayuda de la doctora y con el ambiente seguro del albergue, empecé a sanar. No completamente. Las heridas mentales eran profundas y sabía que me iban a perseguir toda la vida, pero al menos empezaba a procesar el trauma, a ponerlo en palabras, a entender que no había sido mi culpa. En junio del 2014, el licenciado Méndez me dio noticias. Habían juntado suficiente evidencia para presentar una denuncia formal ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla. Tenían mi testimonio detallado, los testimonios de otros 3 exinternos que se habían atrevido a hablar, testimonios de extrabajadores, fotografías de las instalaciones deterioradas, reportes médicos de las lesiones que yo y otros habíamos sufrido, y algo crucial. Habían localizado en el bosque del reformatorio 3 montículos de tierra que correspondían con las descripciones de los lugares donde yo y otros testigos dijimos que habían enterrado cuerpos. Estaban esperando la orden judicial para hacer una excavación. También me dio otra noticia. Habían contactado a mi madre. Ella había estado buscándome desesperadamente desde mi segunda fuga.
Había ido al reformatorio varias veces exigiendo información, pero le habían dicho que yo había escapado y que no sabían mi paradero. Cuando se enteró de dónde estaba y de todo lo que había pasado, se quebró. El licenciado arregló un encuentro entre nosotros en las oficinas de la organización. Cuando vi a mi jefa entrar por esa puerta, después de casi un año sin verla, me desmoroné. Corrí hacia ella y la abracé con toda mi fuerza, llorando como no había llorado desde que era un niño chiquito. Ella también lloraba, me abrazaba, me besaba la cabeza, me pedía perdón una y otra vez. Perdóname, mijo, perdóname por haberte mandado a ese lugar. Yo no sabía, yo pensé que te iban a ayudar, que te iban a cuidar. Si hubiera sabido que te iban a hacer eso, nunca, nunca te hubiera dejado ir. Perdóname, mi niño, perdóname. Yo le decía que no era su culpa, que ella solo había querido lo mejor para mí, que los culpables eran los monstruos del reformatorio. Nos quedamos abrazados mucho tiempo, sanando juntos, reconectando. Ella me dijo que había conseguido un trabajo mejor, que ahora tenía un departamento más grande en Nesa, que si yo quería podía volver a vivir con ella. Pero yo le expliqué que todavía no podía, que necesitaba seguir en el albergue mientras se resolvía todo el asunto legal, que tenía miedo de que el comandante Vargas me buscara si sabía dónde vivía. Ella entendió, aunque le doliera. En julio llegó la orden judicial para hacer la excavación en el terreno del reformatorio San Miguel. Fue un operativo grande, con policías ministeriales, forenses, perros entrenados. El licenciado Méndez me invitó a estar presente, pero yo no quise. No tenía el valor de volver a ese lugar ni de ver lo que iban a encontrar. Me quedé en el albergue esperando noticias, viendo la televisión donde algunos canales estaban cubriendo el operativo. Era extraño ver en las noticias ese lugar que había sido mi infierno personal, escuchar a reporteros hablando de las acusaciones, de las investigaciones. 2 días después, el licenciado vino a verme con una expresión sombría. Habían encontrado los cuerpos. 3 cuerpos enterrados en hoyos poco profundos en el bosque, exactamente donde yo y los otros testigos habíamos indicado. Uno de los cuerpos fue identificado como Esteban, el chamaco que yo había visto arrastrar esa noche de abril. Los otros 2 no pudieron ser identificados inmediatamente porque llevaban más tiempo enterrados, pero por las características físicas y la ropa que traían, se sospechaba que uno era un interno que había desaparecido 2 años atrás, y el otro era posiblemente un trabajador del reformatorio que había renunciado y nunca más se supo de él. El escándalo fue enorme. Los medios nacionales cubrieron la historia durante semanas. Las imágenes de los forenses sacando los cuerpos, del comandante Vargas y el víbora siendo arrestados, del reformatorio siendo clausurado y los internos siendo trasladados a otras instituciones. Hubo conferencias de prensa, declaraciones de funcionarios diciendo que era un caso aislado, que iban a investigar a fondo, todas las cosas que dicen los políticos cuando algo así sale a la luz. Organizaciones de derechos humanos internacionales se pronunciaron, pidieron investigaciones más amplias en todos los reformatorios del país. Yo tuve que dar mi testimonio formal varias veces, ante ministerios públicos, ante jueces, ante comisiones de derechos humanos. Cada vez que tenía que contar otra vez lo que había pasado, era como abrir una herida que apenas estaba empezando a cerrar. Pero lo hice porque sabía que era necesario, que era la única forma de que se hiciera justicia. El licenciado Méndez estuvo conmigo en cada declaración, asegurándose de que me trataran bien, de que no me presionaran demasiado. El proceso legal fue largo y complicado. El comandante Vargas y el víbora negaron todo al principio. Dijeron que yo y los otros testigos estábamos mintiendo, que éramos delincuentes tratando de vengarse. Contrataron abogados caros que intentaron desacreditar nuestros testimonios, pero la evidencia era demasiado contundente. Los cuerpos, los testimonios de múltiples testigos, los reportes médicos, todo apuntaba a lo mismo. En diciembre del 2014, 8 meses después de mi fuga, el juez dictó sentencias. El comandante Vargas fue condenado a 40 años de prisión por homicidio, tortura y abuso de autoridad. El víbora recibió 35 años por los mismos cargos. Otros 3 custodios recibieron sentencias menores por complicidad. Cuando escuché las sentencias sentí un alivio enorme, pero también una tristeza profunda. Sí, habían sido castigados, pero eso no iba a devolver la vida al Tuercas, al Beto, a Esteban, a todos los que habían muerto.
Eso no iba a borrar las cicatrices físicas y mentales que yo y tantos otros cargábamos. La justicia es importante, pero nunca puede deshacer completamente el daño que ya fue hecho. Después de las sentencias pude empezar a reconstruir mi vida de verdad. Volví a vivir con mi jefa en Nesa. Regresé a la escuela, aunque con 3 años de retraso. Y poco a poco fui aprendiendo a ser una persona normal otra vez. No fue fácil. Las pesadillas continuaron durante años. Cada vez que alguien gritaba o se acercaba muy rápido me ponía en modo de defensa. Me costaba confiar en la gente. Pero con terapia, con el amor de mi madre, con el tiempo, fui sanando. Conseguí terminar la preparatoria, estudié para ser trabajador social y ahora dedico mi vida a ayudar a otros chavos que han pasado por situaciones parecidas. Me convertí en activista, doy pláticas en escuelas y comunidades sobre los derechos de los menores, trabajo con organizaciones que luchan para reformar el sistema de justicia juvenil en México. El licenciado Méndez se convirtió en mi mentor y amigo, y juntos hemos ayudado a cerrar otros 3 reformatorios donde se documentaron abusos similares a los de San Miguel. Hoy tengo 25 años, 11 años después de aquella noche en que me enterraron hasta el cuello y logré sobrevivir. Todavía tengo las cicatrices en mi espalda, en mis muñecas, y las cicatrices que no se ven pero que están más profundas en mi alma. Pero también tengo algo que casi pierdo en ese reformatorio. Tengo esperanza. Esperanza de que contar estas historias sirve para algo, de que cada testimonio hace más difícil que estos horrores se repitan, de que algún día ningún chamaco tenga que pasar por lo que yo pasé. Sé que hay miles de historias como la mía que nunca han sido contadas, chavos que siguen sufriendo en silencio en instituciones olvidadas por el gobierno y la sociedad. Por eso sigo hablando, sigo luchando, y por eso te pido que compartas esta historia, que no dejes que se olvide. Si este relato te impactó, si sentiste algo al escucharlo, te pido que le des like a este video, que lo compartas, que comentes. Tu interacción hace que más personas lo vean, que más gente se entere de lo que pasa en lugares que nadie quiere voltear a ver. Y si quieres escuchar más historias como esta, testimonios reales de personas que han vivido en el infierno y lograron salir para contarlo, suscríbete al canal y activa la campanita porque cada semana traemos un nuevo relato. Historias de cárceles, de reformatorios, de las calles, historias duras pero reales que necesitan ser escuchadas. La próxima semana vamos a traer el testimonio de un hombre que pasó 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde vio cosas que te van a dejar sin aliento, donde la violencia y la corrupción alcanzan niveles que ni te imaginas. No te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video y recuerda, estas historias son reales. Estas voces necesitan ser escuchadas y tu apoyo hace la diferencia. Gracias por quedarte hasta el final y que Dios te bendiga.